Seguimos en Historia Económica y Social de Venezuela revisando el proceso de las estructuras económicas y sociales en nuestro país. Corresponde ahorita hablar un poco, estimular la discusión acerca de la estructura económica y social capitalista en Venezuela. Mire, yo les voy a decir una cosa, estos son unos temas muy largos, muy complejos, muy enredados, ¿verdad? Pero vamos a tratar yo les voy a dar así como que mi visión de la cosa. Para nosotros comprender el surgimiento de por qué en Venezuela surge el capitalismo, se instala el capitalismo, hay dos recursos fundamentales, claves para entender eso. Uno, la tierra. Y dos, el petróleo. Así en dos platos. La tierra, un recurso natural, pero un recurso clave para la reproducción del capital. Si hablamos de capitalismo, tenemos que hablar del capital. La tierra, un recurso natural asaltado por el Imperio Español y luego secuestrado por una clase política en el siglo XIX que, bueno, su organización a partir de ese siglo XIX implicó el surgimiento de algo que no había existido en Venezuela hasta ese momento, que se llamó la propiedad privada de la tierra. Mire, les cuento una cosa. Las malas lenguas dicen que el capitalismo en Venezuela comenzó a partir de 1830. Pero unas peores lenguas dicen incluso que el primer capitalista en Venezuela fue José Antonio Páez. Yo tengo la obligación de decirle a ustedes que esos son dos fechas y dos afirmaciones imprecisas. Porque de verdad, uno no puede ponerle fecha de nacimiento, partida de nacimiento a un proceso tan complejo como es el surgimiento de una estructura económica y social, así, no, nació en tal año. Y tampoco puedes mencionar a alguien así como que, bueno, él comenzó el capitalismo en Venezuela, pero, todo tiene un pero. Sí hay en esa afirmación algunos elementos que nos permiten comprender el proceso. ¿Por qué se habla de 1830 y por qué se habla de Páez? ¿Por qué salen a pasear en este tema? Bueno, porque a partir de 1830 el poder político en Venezuela quedó en manos de un grupo de hombres y mujeres contrarios al proyecto de Bolívar. Un grupo de hombres y mujeres contrarios al proyecto de creación de una república sobre la base de la justicia. Estos hombres y mujeres contrarios a Bolívar comenzaron a desarrollar entonces un proyecto que implicó, ¿verdad?, una visión diferente. Y esa visión diferente consistió en que desde la república que se estaba comenzando, se inició el proceso de privatización de la tierra que hasta ese momento se la había apropiado el rey, ¿verdad? Entonces, la tierra era un elemento fundamental, un medio de producción fundamental para la reproducción del capital, para lo que ellos llamaban la reconstrucción de la república, el relanzamiento de los procesos productivos, bueno, porque se venía de una guerra, efectivamente, y durante el gobierno de Bolívar, que fue un tiempo muy agitado, ¿verdad?, no pudo esa estructura consolidarse a favor de un proyecto económico. Entonces, a partir de 1830 comienza ese proceso de apropiación de la tierra. Ese proceso fue tan duro, ese proceso echó por tierra de manera tan violenta y tan completa las banderas de la independencia, que a partir de ese momento surgió lo que en Venezuela se conoce, y ustedes van a seguir trabajando, y a lo mejor lo han venido discutiendo ya, surgieron las oligarquías en Venezuela. Las oligarquías, es decir, las oligarquías son aquellos grupos de poder que se constituyen alrededor de la propiedad de la tierra. Una oligarquía conservadora, una oligarquía liberal, que comenzaron a controlar los procesos de producción, y no solamente los procesos de producción que se dan alrededor de la tierra, sino también entonces las relaciones de trabajo, la manera en cómo se da ese proceso productivo, ¿verdad? Bueno, y se dio de una manera tan terrible, ¿verdad?, que lo que hubo fue un cambio de figuras, es decir, el amo antiguo comenzó a ser el propietario,
y el esclavo anterior comenzó a ser el peón, el jornalero, el asalariado, ¿verdad? Simplemente cambiaron de nombre, pero las relaciones de explotación eran las mismas. Al punto de que en todo ese siglo XIX, ¿verdad?, se vivió un proceso de convulsión, de guerras internas, lo que se llamaron las guerras civiles en Venezuela, ¿verdad? Surgen figuras como, bueno, como los monagas, como el mismo Ezequiel Zamora, ¿verdad? Que bueno, ¿cuál era la consigna central de las luchas en ese siglo? Tierra y hombres libres. Algo debe haber estado pasando con la tierra para que las razones que movían a la confrontación en todo ese siglo tuvieran como consigna tierra y hombres libres, ¿verdad? Porque la tierra era un elemento fundamental para entonces generar un proceso permanente de explotación de la tierra, de explotación de los hombres y las mujeres de estos lugares, y poder los dueños de esa tierra participar en el comercio internacional de las materias primas que en ese momento estaban asociadas estrictamente a la tierra. ¿Ve? Entonces, comprender el proceso del surgimiento del capitalismo significa entonces seguirle la pista al recurso tierra. Ahí surge la propiedad privada, se consolida legalmente a través de un aparato jurídico el despojo de la tierra y bueno, se inicia ese largo proceso de la consolidación del capitalismo en Venezuela, que comenzó en esa Cuarta República, es decir, desde 1830 hasta 1998, que es cuando formalmente, digamos, cesa la Cuarta República. El otro recurso del que les hablo es el recurso petróleo, ¿verdad? Hubo un momento en que el capitalismo internacional, ¿verdad?, generó una crisis alrededor de las materias primas, hubo un proceso de sobreproducción, había en el planeta demasiadas materias primas por todas partes y entonces, bueno, caen los precios, viene la Primera Guerra Mundial, el mundo se comienza a mover entonces alrededor de comienza a demandar recursos energéticos, combustible, recursos para la guerra y se convierte realmente, ¿verdad?, el petróleo en un elemento fundamental. El capitalismo cada vez que tiene una crisis genera una guerra. Ajá, porque la guerra es un elemento, es una estrategia siempre para salir de las crisis. Eso no ha dejado de ser así, eso sigue siendo así. Entonces, bueno, Venezuela es un país que, por supuesto, desde principios del siglo XX, comienza a detentar el petróleo como un recurso clave y allí comienza a formarse, ¿verdad?, a conformarse otras plataformas, otras estructuras que habrían de, entonces, consolidar la estructura del capitalismo sobre la base de un recurso fundamental en ese siglo XX. Ahora, el petróleo significó, entonces, su manejo, su explotación, su distribución, todo esto implicó la participación de unos nuevos sujetos históricos, unos nuevos sujetos económicos transnacionales, ¿verdad?, que son las grandes corporaciones petroleras que se apropiaron del recurso petrolero entregado por fundamentalmente en las primeras 3 décadas del siglo XX en Venezuela, entregados por el poder político venezolano. Entonces, bueno, el petróleo comienza a ser un recurso clave, manejado desde el exterior, una empresa petrolera diseñada desde los Estados Unidos para estar al servicio de los intereses de los Estados Unidos, muy lejano a lo que podían ser los intereses del pueblo llano, del pueblo que venía desde innumerables luchas de siglos atrás. Y bueno, así se comienza a dar la consolidación de la estructura capitalista en ese siglo XX. Entonces es fundamental conocer ese proceso. Ojo, no se trata de criminalizar el petróleo. Yo no soy de quienes comparten la idea de que el petróleo es el no sé qué del diablo, de que el petróleo es un recurso yo no sé cómo, no. El petróleo es un recurso tan noble como lo puede ser el agua, como lo puede ser el aire. Lo que es innoble son los intereses de los proyectos políticos que lo ponen al servicio de quienes no deben. Así de sencillo en 2 platos. Entonces, el petróleo desde el inicio, ¿verdad?, de su aparición en Venezuela, estuvo al servicio de las grandes corporaciones, estuvo al servicio de quienes detentaban el poder que venía conformándose desde el siglo XIX, una vez que
se da la organización de la República, ¿verdad? Y allí, digamos, esa historia nos lleva al siglo XX y al momento actual. De hecho, yo les estoy haciendo este video desde en Venezuela, por si hay alguien que pudiera vernos desde el exterior, en una larga cola para hacer para poder acceder a la gasolina. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene un bloqueo de toda su actividad petrolera, un bloqueo sobre los aditivos de la gasolina, un bloqueo sobre los componentes fundamentales para nosotros poder procesar el petróleo en Venezuela. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones se niegan a que nosotros seamos autónomos en esto. Esto no es una lucha de ahorita, esto es una lucha de siempre, ¿verdad? Es una lucha de siempre, de todo el siglo XX, y que no es otra cosa que los forcejeos para intentar seguir teniendo el control del manejo de este recurso fundamental. Ahora, pero esta no es la primera vez que Venezuela tiene un bloqueo por temas energéticos y por temas de recursos, de manejo de recursos. No. Quienes quieran profundizar esto, váyanse a los libros y revisen el bloqueo del 1902, porque esto no ha sido facilito tampoco para quienes han implantado el modelo capitalista en Venezuela. Aquí hubo y hay, ¿verdad?, figuras nacionalistas que han puesto el país de por medio, que han puesto el país al frente, ¿verdad?, y han recibido lecciones muy duras. En 1902 hubo un bloqueo por parte de grandes empresas europeas, así, pero bloqueo de las costas, con barcos y cañones y pum y todo, ¿verdad? Bueno, frente a todo eso, nosotros tenemos que comprender entonces cómo el tema de los recursos, el tema de la tierra, el tema del petróleo han sido claves en la consolidación de la estructura capitalista en Venezuela, que sufre un quiebre en 1998, que es el tema que vamos a desarrollar en la próxima conversa. Así que los espero interactuando por aquí.